Y así están los padres que están encogidos, que cada vez más frecuente esto: no me toques que te denuncio, no entres en mi cuarto que te denuncio, no me toques los papeles que te denuncio, no me toques el disco duro del ordenador que te denuncio. Y están los padres que no saben hasta dónde puede llegar. Llevo ya de juez 35 años, ya me puedo jubilar, porque acabo de hacer 60 años y llevo 35 de servicio. Pero como digo, ahora es el momento de devolver lo bien que me ha tratado a mí este país. Emilio ha sabido aprovechar y sacar lo mejor que tiene la ley del menor. El juez ha hecho de la justicia de menores lo que ahora es. Ha abierto un camino nuevo, ha abierto una forma nueva de que la justicia tiene un sabor más humano. Realmente, aunque se conozca de él la espectacularidad de la medida educativa, siempre tiene presente también el sentido intimidatorio que tiene que tener la medida para el menor. Esto no se puede hacer, y la reparación a la víctima, al daño causado a la víctima. Sí que es inconformista, no se calla, cuando ve que algo no funciona, pues lo dice, y fue capaz de colgar un cartel en un juzgado cerrado porque no hay personal. Su tierra le tira, pero que es un albaicínero más. Siente el albicín, ayuda al albicín, colabora con la gente del albicín, es uno más. Por eso me quedo de juez de menores y espero jubilarme después de menores. No necesito tener alas para volar. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Y el primer contacto con la justicia la tuve con mi padre, que era abogado, pero era juez excedente. Y cuando yo tenía 12 años, pues había una casa de los padres de unos amigos que estaba vacía. Y entonces nos metimos una vez en la casa y cogimos unas perchas de allí de la casa y nos pillaron. Y allí ya nos condenó. Mi padre utilizaba un sistema rápido que instruía, juzgaba y sentenciaba y ejecutaba, ¿sabes? Y allí fue la primera vez que nos sometió a la justicia de menores. Yo acabé la carrera con 21 años, porque yo siempre era el pequeño de clase, porque nací en diciembre, y me tocó las prácticas de la mili. Entonces, antes de las prácticas, pues me puse a trabajar en el despacho de mi padre. Mi padre se dedicó a la política y entonces yo me puse a trabajar de abogado con mi abuelo y con mi hermano. Pero a mí eso de abogado no me gustaba. Llamé a mi novia y me dijo: venga, firma lo de jueces. Y ya terminé la mili el 30 de mayo, y el 4 de junio me puse a estudiar con mi buen amigo, que también es magistrado, Miguel Ángel Lombardía. Y ya me puse a preparar jueces, pero vamos, podía haber sido juez, como inspector de Hacienda, como inspector de trabajo, como oficial de juzgado. Y a los 8 meses y 10 días aprobé. Pedí ir a Weimar porque mi novia estaba en farmacia. Y en aquella época, si querías vivir con la novia, te tenías que casar. Y entonces dijimos: ¿dónde hay farmacia? En Tenerife. Pues allí, que estamos más lejos, ni para tu familia ni para mí. Y nos fuimos a Tenerife porque estaba lejos de las dos familias y porque había facultad de farmacia. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad.
Granada era entonces una ciudad con magistrados muy mayores y dio esa coincidencia de que llegamos unas personas que entonces estábamos en una banda de edad de los 27 a los 30 años. Y un día alguien se asomó a mi despacho y me dijo: ¿has llegado nuevo? Sí, yo soy el juez del número 3 y me llamo Emilio. ¿Quieres que nos tomemos una cerveza? Fuimos al Torres Bermejas y ahí fue el germen y surgió esa amistad que luego cuajó en este grupo de 4 que, pues bueno, sí rompía molde en aquella época, ¿no? Yo tenía 28 años, ya llevaba 4 años de juez, pero en aquella época, cuando íbamos a ver al presidente de la territorial, había que ir vestido de negro, con corbata negra y traje negro. Claro, yo en aquella época, en cuanto llegué a Granada, dije: esta es una ciudad de moto. Y lo primero que hice fue comprarme una Vespa. Entonces no era normal que los jueces fuesen en Vespa. Y yo la corbata, pues hombre, he intentado ir con corbata en aquella época, pero siempre que podía, pues iba sin corbata. Emilio siempre fue una persona rompedora, en su forma de llevar la jurisdicción, en su forma de ejercer la jurisdicción. El caso Alhambra fue un americano que se mató en la Alhambra y coincidió que se mató en el mismo sitio que un chaval de Zaragoza había tenido unas lesiones gravísimas. Había una falsa ventana que la gente se creía que podía pasar, pero había un vacío de 2 o 3 metros de altura. Por un juego de luces, entonces la gente pasaba y caía. Y entonces encerré aquello. Hay que imaginarse lo que es la Alhambra, el monumento más visitado de España, y que por orden judicial se cierra parte del monumento y por razones de seguridad, ¿no? Aquello fue también una medida muy fuerte y adoptada con mucha repercusión. Y entonces me dijeron que había que abrir aquello. Y dije que yo no abría aquello hasta que no se ofreciesen garantías de que... Tardó 1 mes y pico el patronato de la Alhambra y hasta que no se arregló aquello tuve cerrada una parte de la Alhambra. Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos, cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Y de repente pues sale en el 87 sale esto de la justicia de menores. Como yo no he sido juez por vocación, porque creo que la vocación es para los frailes, y ya venía un poco harto ya de la justicia urbana, de papeleos, pero que no veías a las personas, ¿no? Pues dije: a ver, esto de menores, ¿de qué va? Se hizo la convocatoria del Consejo del Poder Judicial, yo mandé mi currículum, me seleccionaron y hice el curso de especialización. Como todos los principios son duros. Pasó de ser tribunal tutelar de menores a juzgado de menores y convertir aquello en un juzgado costó trabajo. Ha sido una labor de años. Dejé completamente vacío el centro de San Miguel porque todavía en aquella época no admitían los educadores que el que ponía el tiempo en que un chaval tenía que estar privado de libertad era el juez. Nosotros diseñamos un procedimiento y dijimos que toda menor, lo mismo que los mayores tienen derecho a saber qué condena tienen, el chaval tenía derecho a saber cuánto tiempo tenía. Y esa fue una época muy dura. Entonces, como no entraban en razón, dije: ya está, los cambio a todos a libertad vigilada y vamos a empezar aquí a poner orden en la cosa, que aquí el juez soy yo, no son los educadores. Fue una decisión muy polémica, creó también mucha controversia, pero obtuvo sus consecuencias, que fue la reforma del Colegio de San Miguel y, en definitiva, la mejora de los centros de internamiento que dependían de su jurisdicción. Los padres de los menores internados tienen el mismo trato que con todo el mundo. Es muy asequible, de hecho, recibe a los padres que quieren hablar con él, no solo de los menores internados, sino padres que tienen problemas con los hijos vienen a pedirle consejo. Había un delito, había una competencia de los jueces de menores que juzgaban las faltas que cometían los padres sobre los menores. Entonces yo entendía que el que padres fomentasen que sus hijos no fuesen a la escuela era un incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. Hice un juicio contra los padres, los condené, 10 matrimonios a prisión. Eran faltas, eran 20 días o 30 días, pero condené primero a los padres y después a las madres para que no dijesen que los niños se quedaban solos. Pues bajó el absentismo escolar mucho en aquella época.
Fue una época muy bonita, fue muy bonita porque pasábamos de un sistema de protección de menores en que habíamos visto chavales que llevaban 10 años encerrados en los reformatorios sin saber por qué, a empezar a poner límites, seguridad jurídica y demás. Fue una época preciosa para mí. Disputa y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiar. Emilio Calatayud fue el primero que se atrevió a poner lo que decía la ley de menores, que era muy complejo. De hecho, de las primeras cosas que hizo fue cerrar el reformatorio que había aquí, sacar a todos los niños a la calle y empezar de cero. Y entonces había que hacer libertades vigiladas, trabajos en beneficio de la comunidad, nada de eso existía, eso todo estaba por hacer y él empezó a hacerlo y la gente se asombraba cuando veía los medios. Se ha condenado a un niño a leer, eso está en la ley. Fue un chaval que ya se puede decir, porque ya hace muchísimo tiempo que se llamaba el Cagaleta. El Cagaleta era un tío muy listo y se dedicaba a robar vídeos y cosas de esas de Continente, cuando teníamos el Continente aquí. Y era un tío muy listo, pero yo me di cuenta que no sabía leer. Y le dije, pues el día que tú aprendas a leer te saco de aquí. Pues a los 20 días lo tuve que sacar. Era un tío muy listo. Como dice él siempre, la mayoría de los chavales que vienen aquí han delinquido, pero no son delincuentes. Entonces hay que darles una oportunidad. Y si el problema que están teniendo es que no estudian o que no aprueban, que mejor que obligarles. Le ponen un agente de libertad vigilada, que parece que es una película, y está todo el día con él, se levanta con él, lo lleva al colegio porque es muy gandul y no quiere estudiar, lo lleva, tal, y al final pues tienen que rendir cuentas y venir aquí con las notas. Si seguimos estos consejos es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Entonces dicta una sentencia amparada en la ley del menor que hace mucho hincapié en la reeducación de los menores o en la educación realmente de los menores. Él empieza a dictar una sentencia muy innovadora, ¿no? Hasta que una de ellas salta a la prensa, que es cuando condena, entre comillas, condena a un niño a aprender a leer y a escribir, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues empieza a conocerse la jurisdicción de menores, empieza a conocerse todo el trabajo que la jurisdicción de menores hace, él y todos los jueces de menores de España realmente, ¿no? Y él fue el primero, empezó a hablar con gente, primero eran amigos, iba donde un panadero y le decía al panadero: mira, que tengo un chaval que es muy buena gente, ha metido la pata, pero te lo puedo mandar aquí para que estés un rato por las noches, que haga un trabajo en beneficio de la comunidad, para que no sé qué, no sé cuándo. Y así empezó a tejer una red a la que luego se han sumado todo el mundo, todas las instituciones. Y no sé si fue el primero, pero desde luego en Andalucía yo creo que sí, que fue el primero que empezó a aplicar la ley y que no dijo eso típico de, hombre, las leyes, dicen las leyes, luego ya aplicarlas es otra cuestión. No, pues se aplicó y se aplica la ley. Empezamos a colaborar a raíz de un acontecimiento que ocurrió. Yo vengo acompañando a los niños aquí y entonces un día me llegan unos niños y me dicen: mira, mañana tenemos juicio. Yo, ¿cómo que tenéis juicio? Que oye, esto ya... Entonces, pues, dice: mañana tenemos juicio y seguramente nos pondrán alguna medida. Y en un post-it yo le mandé una notilla de que nos prestábamos para hacer ese acompañamiento de los menores de la medida que le pusiera el juez. Ellos fueron los dos primeros y después han ido viniendo otros más con la Asociación Imerich y ahora con Meridiano. La innovación de Emilio está en que él concreta la medida, o sea, sabe las carencias o trata de averiguar las carencias del menor y entonces incide, si es en el estudio, si es en la relación familiar, procura un seguimiento de esas relaciones familiares en la tarea socioeducativa. Cuando un niño pasa por aquí, lo que hemos ido acompañando, porque algunos son del barrio, otros son de fuera, ¿no? Cuando lo hemos acompañado, sí hemos visto que muy poquitas veces hemos tenido que emplear otras medidas superiores, es decir, el internamiento.
eso muy poquitas, con lo que ya es un éxito. Yo creo que de todos los menores que han pasado, pues creo que 2 o 3 los que habrán ido a internamiento. Es decir, estoy hablando de un porcentaje muy alto. El primer caso que yo fue en el año 90, 91, un chaval que salía de una discoteca y le hicieron un control de alcoholemia. Y dio positivo, no había tenido accidente ni nada. Entonces, lo primero que hice, cuando le puse la condena al chaval, fue llamar a la Guardia Civil. Le dije, el chaval va a cumplir una condena, pero vosotros no habéis cumplido con vuestra obligación. Que no es denunciar al chaval porque va borracho, sino ir a la discoteca y meterle mano a los de la discoteca que se están poniendo morados a ganar billetes a costa de los cubatas que le venden a los chavales. Va y cerráis la discoteca y después hablamos. Pero bueno, y ya le eché el rapapolvo a la Guardia Civil. El juez ha acercado a la gente la justicia de menores. El juez es juez, sin duda, e impone medidas que vienen recogidas en una ley penal. Pero lo que sí ha conseguido el juez es humanizar la ley y acercarla a la gente. Y eso es muy importante. Eso ha sido muy importante para toda la gente que estamos trabajando en esto y para que la gente conozca que existen las leyes y que las leyes se cumplen. Pero yo dije, este chaval no ha matado a nadie. No, esto ha cometido una ilegalidad, que es conducir una moto, pero no tuvo ni accidente ni nada. Este no lo voy a encerrar yo. Este lo que tiene que hacer es darse cuenta de las consecuencias de conducir un borracho. Y entonces fue la primera vez que hablé con Trauma para ver si podía condenarlo a ir a las plantas de traumatología, los que se habían quedado en silla de ruedas y demás. Me costó mucha negociación, pero lo conseguimos. Claro, este chaval no era un chorizo, era un tío que había cometido una equivocación. Aquí niño que entra al juicio, la amonestación se la lleva por delante, aunque la medida sea un internamiento, o sea, le regaña a todos, por norma. Luego es muy asequible, cuando quieren hablar con él, está siempre dispuesto, le hace muchos favores. Había gente que ya ha dejado de ser menor, por desgracia, y está en la cárcel, se ha pasado casi toda la vida en la cárcel, le ha hecho muchos favores, ha ido a verlo, le ha dado dinero, le ha comprado cosas. Pero hay 2 delitos que se están disparando entre los menores. Es el delito de maltrato de hijos a los padres. Es el típico delito de clase media, media alta. Nunca he condenado desde 1988 que llevo de juez de menores a ningún gitano por maltratar a sus padres. Es un delito típico de clase media, media alta. Yo he visto bocas partidas, piernas rotas de las agresiones que sufren los padres de sus hijos. Y si yo me muevo en una delincuencia de niñas del 25% frente al 75% de varones, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40-45% de niñas frente a un 55-60% de chicos. Pero tampoco hay que olvidar que Emilio ha puesto sentencias realmente duras, porque en su sentido práctico de la vida, la jurisdicción de menores ve todo tipo de delitos, no ve solamente delitos menos graves, en los cuales se puede acudir a aprender a leer y escribir, a limpiar una fachada, a limpiar un botellón, medidas reeducativas. El juzgado de menores, el juez de menores ve delitos muy graves, ve violaciones cometidas por menores, ve asesinatos cometidos por menores, ve malos tratos a los padres muy graves cometidos por menores. Y Emilio dicta sentencias duras también, que no pierde de vista el sentido intimidatorio que la medida debe tener y combina perfectamente, sabe conjugar ese sentido intimidatorio de la pena con el sentido educador de la pena y con el resarcimiento y el amparo de la víctima, que también lo tiene siempre muy presente y que tampoco podemos perder de vista. Bueno, el primer delito que tuve así sangrante fue un chaval que lo condené con la ley antigua porque permitió que su hermanastra, vamos, la hija de la novia del padre, que tenía 6 años, este chaval simuló que se había perdido a la niña y la había dejado caer en una acequia. Y se fue a la policía diciendo que había perdido a su hermanilla. Y se fue con la policía a la otra punta del pueblo, mientras la niña de 6 años estaba enganchada en una acequia, ahogándose, y tardó 1 hora y media en ahogarse. Ese chaval terminó en prisión. Pero yo la historia que más cuento como dolorosa, de verdad, como juez, fue 3-4 casos que me ha tocado de mis primeros chorizos de los años 90, 88, 90, que era la época de la heroína, de la esta. Pues chavales que no conseguíamos sacarlos de la droga. En aquella época se era mayor de edad a los 16 años. Pasar a prisión con 16, 17 años.
Y cuando tenían 20 y tantos años y sabían que yo estaba cubriendo el juzgado de vigilancia penitenciaria, se acordaron de mí para que yo les diese permiso como juez de vigilancia para morir en su casa. Fue la época del SIDA, la hepatitis. Hemos hablado de los derechos, no de deberes. Los menores son menores, pero no son tontos. Han hecho abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes. Pobrecitos, que no pasen lo que nosotros hemos pasado, que se conoce que todos lo hemos pasado muy mal. Les hemos dado y nos han comido el terreno. Los institutos vienen aquí, los padres vienen con sus hijos también aquí. Cuando los padres tienen problemas con sus hijos, algún colegio que tal, pues me gusta que vean las consecuencias, que vean los chavales, chicos como ellos, que los vean con la policía, esposados, los padres condenados, que vean las consecuencias de sus actos, que sepan lo que les pasa a ellos si violan la ley, que sepan lo que les pasa a los que les puede pasar a sus padres cuando ellos hacen un hecho delictivo, que ellos tienen derechos pero que también tienen deberes y que nosotros les vamos a exigir las responsabilidades del incumplimiento de sus deberes. Para ellos era una experiencia muy enriquecedora y muy didáctica, ¿sabes? Veían juicios, luego les obligaba entre comillas. Bueno, habéis escuchado a todas las partes. Estoy hablando de alumnos de eso. ¿Le condenabais o no? Y siempre los niños son más duros que el juez. Quien engaña no gana. Yo luego tuve la suerte de compartir con él unas charlas ya hace muchos años sobre los adolescentes para el movimiento Familias Cristiano, y luego nos hemos ido viendo en algún momento. Y ahora pues hemos tenido la suerte última, en estos últimos días, de que él nos ha regalado pues toda su experiencia a la gente del barrio. En lo pequeño está la fuerza y yo respondo. El juez ha hecho de la justicia de menores lo que ahora es. Gracias a él, los recursos que tenemos en la comunidad autónoma, aquí en Andalucía, son lo que son en este momento. Andalucía dispone de los mejores recursos a nivel de ejecución de medidas de toda España. Y ha sido gracias a él como pionero y también como difusor de la ley y de las bondades de la ley, quien ha hecho que los propios políticos de aquí apostaran por la justicia de menores. Quien engaña no gana. Aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana. Y aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana. Y aquí quien engaña. Emilio Calatayud Pérez. Emilio, manchego del Albaicín. Que se premia a un juez, pues encantado de la vida, pero que yo no he inventado nada. Quizá ha sido colaboración de los medios, porque he dicho antes que he caído bien, porque políticamente soy incorrecto, soy un poco inconformista, pero he caído bien. Y a la ciudadanía le he caído bien. Y como a los medios le he caído bien, pues habrán dicho, pues venga, pues está. Este singular miembro de la carrera judicial, con medidas muy llamativas. A mí que Emilio reciba la medalla de Andalucía me produjo una gran satisfacción como amigo suyo que soy y que seguiré siendo por muchos años si Dios quiere. Me produjo una profunda satisfacción como andaluz que se reconociera por la comunidad autónoma el trabajo de un no andaluz, pero que realmente se siente profundamente granadino, andaluz y yo diría que de todas partes. Y me produjo una profunda satisfacción como juez porque se reconozca por parte de los poderes públicos la labor y la actuación del Poder Judicial y en este caso de un juez como Emilio. Pero una satisfacción muy grande, hombre, que tener la medalla de Andalucía, donde yo he desempeñado prácticamente toda mi vida profesional como juez de menores, mi vida personal, familiar y tal, pues una satisfacción muy grande. Por eso digo que yo, hombre, Andalucía y sobre todo Granada, yo soy de Ciudad Real, pero como siempre digo, yo soy manchego del Albaicín, yo me siento manchego, pero me siento granadino y albicinero y andaluz. Claro. El trabajo de Emilio como juez ha tenido una gran repercusión en Granada, como ciudad, en Andalucía y yo creo que en toda España. Todo el mundo ha reconocido el trabajo de Emilio como juez y claro, Granada ha sido un referente, ¿no? Y un punto al cual ha mirado toda España siempre que de la jurisdicción de menores se habla. Eso es conocido por todo.
pero también Granada se ha beneficiado de Emilio como persona. Es un habitante más, es decir, se codea con todo el mundo, habla con todo el mundo, hay gente que le pregunta cosillas que tengan pendientes por su hijo, lo que sea, el hombre atiende a toda la gente que le habla, da soluciones a los que puede ayudar y colabora con toda la gente. Yo creo que ha mandado un mensaje muy importante, y es que todo se puede reparar y que en la vida siempre hay una oportunidad. Y yo creo que eso cala. Yo alguna vez que he escuchado a los muchachos, yo le he escuchado, a mí me gusta ese hombre, a mí me gusta esa persona porque no te hunde, sino que te levanta. Estuve 30 años y medio casado, tengo 2 hijos. Perdí a mi mujer hace 4 años y la vida me ha dado una nueva oportunidad. Y si a mí la vida me da una segunda oportunidad, ¿cómo no se la voy a dar yo a un chaval?